Hola familia, antes de empezar no olviden suscribirse y dejarme un comentario contándome qué harían ustedes en esta situación. Sus historias siempre me inspiran. Vamos allá. El sol de Marbella caía como plomo derretido sobre el asfalto de Puerto Banús, pero Valentina apenas lo sentía. Sus manos, agrietadas por el cloro y el detergente industrial, temblaban mientras sostenía la bandeja de plata con las copas de champán Moët en Chandon. Desde la terraza del ático podía ver los yates balanceándose en el puerto como cisnes ebrios de lujo. Uno de ellos, el Poseidon's Revenge, pertenecía al hombre que ahora reía con estruendo en el salón principal, rodeado de trajes Armani y perfumes que costaban más que su salario mensual. Mateo Sandoval. Su nombre sabía a ceniza en la boca de Valentina, pero ella había aprendido a tragarse ese sabor junto con su orgullo. 3 años atrás, ese mismo hombre le había prometido el mundo. Eres mi reina, susurraba en las noches de verano cuando hacían el amor en las calas escondidas de la Costa del Sol. Juntos vamos a comernos Madrid entero, mi vida. Qué ingenua había sido. Ahora, mientras entraba al salón con pasos silenciosos, porque Mateo le había gritado una vez que sus tacones sonaban como cascos de caballo en un funeral, observaba cómo él pasaba su brazo por la cintura de ella. Catalina Montserrat de Villanueva. La mujer que llevaba un anillo de compromiso del tamaño de una aceituna, con un diamante que probablemente costaba lo mismo que la casa donde Valentina había crecido en Chambéry antes de que todo se derrumbara. Valentina, ven aquí. La voz de Mateo atravesó el murmullo de las conversaciones como un látigo. Ella se acercó, manteniendo la cabeza gacha. Había aprendido que era mejor así. Sí, señor Sandoval. Mateo rió, y los otros hombres del círculo lo secundaron como hienas bien vestidas. Señor Sandoval, ¿me oyes, Fernando? Esta chica tiene clase, ¿eh? Se volvió hacia Valentina con esos ojos grises que una vez le habían parecido hermosos, pero que ahora solo reflejaban crueldad. Sirve más champán, que se nos están acabando las copas, y luego tráenos esas croquetas de jamón ibérico que encargué. Las quiero perfectas, ¿entiendes? Como las que hace tu madre. Ah, espera, fingió recordar algo, golpeándose la frente teatralmente. Tu madre ya no cocina, ¿verdad? Está muy ocupada limpiando casas en Torremolinos. Las risas estallaron como fuegos artificiales. Valentina sintió que sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos, pero su rostro permaneció impasible. Había perfeccionado esa máscara durante meses. Era su armadura, su única defensa en un mundo donde ya no era Valentina Vance, hija de Rodrigo Vance, el diplomático que había negociado tratados comerciales con China y había cenado con presidentes. Ahora era solo una chica de servicio que Mateo mantenía cerca porque, como él mismo le había dicho una noche de borrachera, tu cara bonita hace que mis clientes piensen que soy generoso. Generoso. Esa palabra dolía más que cualquier insulto. Mientras servía el champán, sus ojos se encontraron por un segundo con los de Catalina. La mujer era hermosa de esa manera que solo el dinero viejo puede comprar. Piel perfecta, cabello rubio platino recogido en un moño francés impecable, labios pintados de rojo sangre. Pero sus ojos eran témpanos de hielo. Mateo, cariño, ronroneó Catalina acariciando el mentón de él con un dedo perfectamente manicurado. Esta es la chica de la que me hablaste, la que... ¿Cómo dijiste? Ah, sí, la que recogiste de la calle como a un perrito abandonado. Valentina sintió que algo se rompía dentro de su pecho, pero mantuvo la compostura. ¿Acaso no había algo peor que la humillación pública? Sí, era saber que el hombre que alguna vez te hizo creer en el amor ahora te usaba como entretenimiento para impresionar a su nueva conquista. Exacto, mi amor. Mateo besó la mano de Catalina con exagerada galantería. Pero tranquila, es completamente inofensiva. Ya no tiene dónde ir, así que hace lo que le digo. ¿Verdad, Valentina? Ella apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. Como usted diga, señor. ¿Ves? Mateo se volvió hacia sus invitados con expresión triunfal. Obediencia. Eso es lo que necesita toda organización. Y hablando de organizaciones, se levantó ajustándose la corbata Hermès de seda azul cobalto. El salón se quedó en silencio. Cuando Mateo Sandoval hablaba, hasta el aire parecía detenerse para escuchar. Señores y señora, inclinó la cabeza hacia Catalina, quiero brindar por el futuro, por la fusión entre Banco Sandoval y el Grupo Villanueva. Juntos vamos a controlar el 50% de las transacciones internacionales del Mediterráneo. Gibraltar, Mónaco, Malta, todos van a pasar por nuestras manos. Las copas se alzaron.
Valentina, desde su rincón, observaba y escuchaba. Siempre había sido buena escuchando. Su padre le había enseñado que en las cenas diplomáticas las conversaciones importantes nunca ocurrían en la mesa principal, sino en los márgenes, donde la gente bajaba la guardia. Los secretos, hija mía, se esconden en los silencios entre las palabras. Y vaya que había secretos en esa habitación. Mientras recogía copas vacías, captó fragmentos de conversaciones. Las cuentas offshore en Suiza están listas. Nadie puede rastrear las transferencias si usamos la ruta de Panamá. El blanqueo es perfecto, los auditores no van a encontrar nada. Valentina sintió que su pulso se aceleraba. ¿Blanqueo de capitales? ¿Cuentas offshore? Esto era exactamente lo que había destruido a su padre. Hace 2 años, Rodrigo Vance había sido acusado de malversación de fondos y apropiación indebida. Los periódicos lo habían crucificado. Ex diplomático encarcelado por robar millones, gritaban los titulares. Su madre tuvo que vender la casa de Chamberí. Sus hermanos dejaron la universidad. Y Valentina perdió todo en una noche. Lo peor no fue la pobreza, lo peor fue la mirada de su padre cuando lo visitó en prisión la última vez, 3 días antes de que su corazón cediera por el estrés. Sus ojos, normalmente llenos de vida y sabiduría, estaban apagados. Mija, le había dicho con voz ronca, alguien me tendió una trampa. Las transferencias. Yo nunca hice esas transferencias. Alguien usó mis claves, mis códigos. Alguien que sabía exactamente cómo funcionaba el sistema del banco. ¿Quién, papá? ¿Quién haría algo así? Pero él solo había negado con la cabeza, demasiado débil para continuar. Después de su muerte, Valentina había investigado por su cuenta, y todos los caminos conducían al mismo lugar, Banco Sandoval. Su padre había trabajado allí como consultor externo durante años, y el CEO, el hombre que había firmado los documentos que incriminaban a Rodrigo Vance, era Mateo Sandoval. Por supuesto, cuando Valentina lo conoció en ese bar de Malasaña hace 3 años, no lo sabía. Solo vio a un hombre guapo, carismático, que parecía genuinamente interesado en ella, que le preguntaba por sus sueños, que la hacía reír, que le prometía un futuro lleno de luz. Fue solo después, cuando ya estaba enamorada, cuando descubrió la verdad. Y para entonces ya era demasiado tarde. Mateo la había manipulado desde el principio, la había seducido, la había atrapado en una red de dependencia emocional y luego, cuando ella confrontó su pasado, él simplemente se rió. Tu padre era un ladrón, cariño, y tú eres la hija de un ladrón. Deberías estar agradecida de que te permita estar cerca de mí. ¿Quién más te va a querer ahora? Esas palabras habían sido el veneno que la había paralizado durante meses. Pero algo estaba cambiando. Algo oscuro y peligroso crecía dentro de ella, como una enredadera en la oscuridad. La fiesta continuó hasta pasada la medianoche. Cuando los invitados finalmente se fueron, Valentina estaba exhausta, limpiando los últimos rastros de la velada. Catalina se había retirado al dormitorio principal, el dormitorio que solía ser nuestro, pensó Valentina con amargura, y Mateo estaba en su despacho hablando por teléfono en voz baja. Valentina pasó por delante de la puerta entreabierta y, sin poder evitarlo, se detuvo. Sí, los fondos están listos para transferirse mañana a las 10 a.m., hora de Ginebra. La voz de Mateo sonaba tensa. Son 50 millones de euros, Dieter. 50. No puedes cagarla esta vez. Usa el protocolo de encriptación que diseñó el viejo, el chino ese. Sí, el sistema Fujian. Es lo único que los federales no pueden rastrear. Valentina sintió que se le congelaba la sangre. Sistema Fujian. Su padre había trabajado en ese sistema. Era su creación. Un método de encriptación basado en dialectos chinos antiguos y algoritmos matemáticos que solo él comprendía completamente. Lo había diseñado para proteger transacciones diplomáticas sensibles, pero alguien lo había robado. Alguien lo había usado para ocultar transferencias ilegales. Y ahora sabía quién. Mateo colgó el teléfono con un suspiro. Valentina se alejó rápidamente, su mente trabajando a toda velocidad. Si Mateo estaba usando el sistema de su padre, eso significaba que tenía acceso a los archivos originales, los mismos archivos que podrían probar la inocencia de Rodrigo Vance. Pero también significaba algo más. Significaba que Valentina tenía una ventaja, porque si había alguien en el mundo que entendía ese sistema además de su padre, era ella. Rodrigo le había enseñado los fundamentos cuando era adolescente, durante aquellas largas noches de verano en las que trabajaban juntos en su estudio. Algún día, mija, esto puede salvarte la vida. La información es poder.
No sabía cuán proféticas serían esas palabras. Esa noche, Valentina no durmió. En su pequeña habitación de servicio, un cuarto que apenas cabía una cama y un armario, sacó el viejo ordenador portátil que había salvado de la venta de la casa familiar. Era una reliquia, pero funcionaba. Durante horas buscó en archivos olvidados, en carpetas que su padre había dejado en discos duros externos. Y allí, escondido entre recetas de su abuela y fotos familiares, encontró lo que buscaba, los códigos del sistema Fujian. Pero no solo eso, también encontró algo que le heló la sangre, un registro de todas las transferencias que habían pasado por ese sistema en los últimos 5 años. Y en ese registro, claros como el día, estaban las transacciones que habían destruido a su padre. Transferencias que él nunca había autorizado, firmadas con su código digital, pero ejecutadas desde una dirección IP que Valentina reconoció de inmediato, la oficina de Mateo Sandoval. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia pura, destilada, concentrada. Su padre había muerto inocente, y el hombre que lo había destruido, el hombre que luego la había seducido y humillado, estaba ahora en la habitación de al lado, durmiendo tranquilamente junto a su nueva víctima. Valentina cerró el ordenador con un clic suave. Ya no era la chica rota que había sido hace unos meses, ya no era la sombra que se escondía en las esquinas. Era la hija de Rodrigo Vance, y los Vance no olvidaban, los Vance cobraban. Al día siguiente, Mateo la despertó con un portazo en su puerta. ¡Levántate!, gritó. Catalina quiere desayuno en la terraza, huevos benedictinos, zumo de naranja natural y esas magdalenas francesas que te tanto le gustan. ¡Muévete! Valentina se vistió rápidamente y bajó a la cocina. Mientras preparaba el desayuno con manos mecánicas, su mente repasaba el plan que había estado formulando toda la noche. Necesitaba tiempo, necesitaba acceso y sobre todo necesitaba que Mateo bajara la guardia. Catalina apareció en la cocina envuelta en una bata de seda color marfil, con el cabello todavía perfecto a pesar de haber dormido. Hueles a detergente barato, comentó con desinterés, sirviéndose un vaso de agua. Mateo, realmente deberías conseguir personal mejor entrenado. Esta chica es patética. Valentina apretó el cuchillo que estaba usando para cortar las fresas. Por un momento, imaginó qué se sentiría enterrarlo en esa garganta perfecta, pero se contuvo. Valentina hace lo que puede, dijo Mateo entrando en la cocina mientras revisaba su teléfono. No es como si pudiera permitirse nada mejor. ¿Verdad, perrita? Ese apodo. ¿Cuánto lo odiaba? Tiene razón, señor, murmuró. Mateo alzó la vista del teléfono y la miró con esos ojos grises calculadores. Por cierto, hoy tengo una reunión importante en el banco. La transferencia grande. Voy a necesitar que te quedes aquí y te asegures de que todo esté perfecto para cuando volvamos. Catalina y yo vamos a celebrar después. Por supuesto, perfecto. Eso le daba exactamente lo que necesitaba, tiempo a solas en el ático. Cuando Mateo y Catalina finalmente se fueron, Valentina esperó 30 minutos completos. Luego, como una sombra, se deslizó hacia el despacho de Mateo. La puerta estaba cerrada, pero ella conocía la combinación. La había memorizado meses atrás, observando los dedos de Mateo cuando creía que ella no miraba. 4719, el cumpleaños de su madre. Qué predecible. El despacho era una caverna de lujo masculino, estanterías de caoba, un escritorio que probablemente costaba más que un coche y una ventana que daba a una vista panorámica del Mediterráneo. Pero Valentina no estaba ahí para admirar la decoración. Se sentó frente al ordenador de Mateo, encendido, como siempre. Él era arrogante hasta en eso, confiando en que nadie se atrevería a tocarlo. Su corazón latía como un tambor de guerra mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Sabía que tenía poco tiempo. Sabía que si alguien la descubría, todo acabaría. Pero ya no había marcha atrás. Encontró los archivos de las transferencias internacionales. Estaban protegidos, por supuesto, con múltiples capas de seguridad. Pero cuando llegó al último nivel, la pantalla mostró algo que la hizo sonreír. Sistema de encriptación Fujian. Por supuesto. Mateo era tan arrogante que usaba el mismo sistema que había robado para proteger sus crímenes actuales. Valentina cerró los ojos, respiró profundo y dejó que su memoria trabajara. Las enseñanzas de su padre volvieron a ella como olas. Los algoritmos, las secuencias, los patrones basados en el dialecto Min del sur de China. Sus dedos comenzaron a moverse, y entonces algo increíble sucedió.
El sistema se abrió, no con facilidad. Valentina tuvo que intentarlo 4 veces, sudando, maldiciendo en voz baja cada vez que se equivocaba. Pero finalmente, como una flor venenosa abriéndose al sol, los archivos se desplegaron ante ella. Y lo que vio la dejó sin aliento. No eran solo 50 millones de euros, eran cientos de millones movidos a través de una red de cuentas fantasma que se extendía por todo el globo. Suiza, Islas Caimán, Luxemburgo, Singapur. Mateo había construido un imperio de dinero negro, blanqueando fondos de narcotraficantes, traficantes de armas, políticos corruptos, y todo protegido por el sistema que su padre había creado para hacer el bien. Valentina sintió náuseas, pero luego, en medio de toda esa información, encontró algo más. Un archivo titulado Operación Vance. Con manos temblorosas lo abrió. Y allí estaba todo. Emails entre Mateo y sus socios, planificando cómo inculpar a Rodrigo Vance, capturas de pantalla de las transferencias falsas, incluso una grabación de audio donde Mateo se jactaba de haber eliminado al diplomático que sabía demasiado. Era él o yo, decía su voz en la grabación, y yo siempre gano. Valentina cerró los ojos. Las lágrimas querían salir, pero las retuvo. No era momento de llorar, era momento de actuar. Conectó su viejo USB al ordenador y comenzó a copiar todo. Cada archivo, cada email, cada grabación. Si Mateo quería jugar sucio, ella le mostraría lo que significaba jugar contra una Vance. Estaba casi terminando cuando escuchó la puerta del ático abrirse. Su sangre se congeló. Mateo estaba de vuelta. Valentina escuchó las voces acercándose por el pasillo. Su cerebro entró en modo supervivencia puro. En 3 segundos evaluó sus opciones. Esconderse debajo del escritorio, ridículo. Saltar por la ventana, estaban en un 10.º piso, o enfrentar la situación con la única arma que tenía, su ingenio. Arrancó el USB del ordenador justo cuando la pantalla mostraba el último archivo copiándose. La barra de progreso marcaba 97%, 98%, 99%. Te digo que olvidé los documentos de la transferencia. La voz de Mateo resonaba cada vez más cerca. Maldita sea, Catalina, espérame en el coche. Esto me tomará 2 minutos. 100%. Transferencia completa. Valentina cerró todos los programas con una velocidad que habría impresionado a cualquier hacker profesional. Guardó el USB en el bolsillo de su delantal justo cuando la puerta del despacho se abrió de golpe. Mateo se quedó paralizado en el umbral. Sus ojos grises se clavaron en ella como cuchillos. Valentina estaba de pie junto al escritorio, con un trapo de limpieza en la mano y una botella de producto para madera en la otra. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué coño haces aquí? La voz de Mateo era peligrosamente baja. Valentina había ensayado este momento 1000 veces en su cabeza. Mantuvo su expresión neutra, sumisa, exactamente como él esperaba verla. Estaba limpiando, señor. Usted dijo que todo debía estar perfecto para cuando regresaran. Mateo entrecerró los ojos. Caminó lentamente hacia ella, cada paso medido, como un tiburón rodeando a su presa. Se detuvo a centímetros de distancia, tan cerca que Valentina podía oler su colonia, cara mezclada con algo más oscuro. Sospecha. Mi despacho está prohibido para ti, dijo. Lo sabes. Lo sé, señor. Valentina bajó la mirada, haciendo que su voz sonara pequeña, asustada. Pero vi polvo en las estanterías esta mañana y pensé que se enojaría si no lo limpiaba antes de que volviera. Sé cuánto le gusta que todo esté impecable. Era una mentira perfecta porque contenía un fragmento de verdad. Mateo era obsesivo con el orden, con la perfección. Lo había visto gritarle a empleados por mucho menos. Él se quedó mirándola durante lo que parecieron horas. Sus ojos recorrieron su rostro, buscando alguna señal de engaño. Valentina mantuvo su máscara intacta. Años de humillación le habían enseñado a ocultar sus emociones. Finalmente, Mateo gruñó. Sal de aquí. Ya. Valentina salió del despacho con pasos rápidos pero no desesperados. Demasiado rápido habría sido sospechoso. En el pasillo sus piernas casi cedieron, pero se obligó a mantener la compostura hasta llegar a su cuarto. Solo cuando cerró la puerta tras ella se permitió respirar. Sus manos temblaban violentamente. Sacó el USB del bolsillo y lo observó como si fuera un diamante robado. En cierto modo, lo era. Era más valioso que cualquier joya. Era justicia. Pero también era peligroso, mortalmente peligroso. A través de la puerta escuchó a Mateo salir nuevamente del ático, maldiciendo en voz alta sobre el tráfico y las reuniones. Cuando el silencio volvió a reinar, Valentina se permitió sonreír. Había ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba.
Los siguientes días fueron una tortura meticulosamente orquestada. Mateo parecía estar en todas partes, observándola con una intensidad nueva y perturbadora. Cada vez que Valentina levantaba la vista, lo encontraba mirándola, no con deseo, como solía hacerlo cuando se conocieron, sino con algo más frío, desconfianza. Catalina, por su parte, había decidido convertir la humillación de Valentina en su deporte favorito. Valentina, estas toallas no están lo suficientemente suaves, decía arrojándolas al suelo. Vuelve a lavarlas. Todas. O peor aún, Mateo, amor, ¿de verdad necesitamos tener esto viviendo con nosotros? Señalaba a Valentina como si fuera un mueble feo. Podríamos conseguir personal de verdad, gente que sepa su lugar. Mateo siempre respondía con una risa que helaba la sangre de Valentina. Déjala, cariño. Es entretenida. Además, ¿a dónde va a ir? No tiene nada ni a nadie. Esas palabras dolían más de lo que Valentina quería admitir, porque eran ciertas. Su madre trabajaba 12 horas al día limpiando casas para mantener a sus hermanos menores. Sus amigos la habían abandonado cuando el escándalo de su padre explotó. Estaba completamente sola, excepto que ya no lo estaba, porque tenía el USB. Tenía un plan. Durante las noches, cuando Mateo y Catalina dormían, Valentina estudiaba los archivos que había robado, cada transacción, cada cuenta, cada nombre. Había aprendido a usar programas de análisis de datos viendo tutoriales en YouTube en su teléfono viejo. No era experta, pero era lo suficientemente inteligente como para entender lo que veía. Y lo que veía era un imperio criminal que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Mateo no solo blanqueaba dinero, financiaba operaciones de tráfico de armas en Oriente Medio, movía fondos para carteles de drogas sudamericanos, incluso había evidencia de sobornos a políticos españoles de alto nivel. Era un monstruo, y ella iba a destruirlo, pero necesitaba el momento perfecto. Ese momento llegó un martes por la tarde. Mateo entró al ático como un huracán, gritándole a alguien por teléfono en un alemán rápido y furioso. Valentina, que estaba doblando ropa en el salón, captó fragmentos de la conversación. No me importa qué dice Dieter. La transferencia debe completarse mañana. Mañana. ¿Entiendes? Son 200 millones de euros. No podemos retrasarnos o los rusos van a pensar que estamos jugando con ellos. Se detuvo al ver a Valentina. Sus ojos se entrecerraron. Sal de aquí, ordenó. Valentina obedeció, pero no antes de captar la última parte de la conversación. Protocolo de emergencia. Necesito que funcione perfecto. Esa noche, mientras servía la cena, escuchó más. Catalina y Mateo hablaban en voz baja en la terraza, pensando que ella no podía oírlos desde la cocina. Pero Valentina había aprendido a moverse como un fantasma. ¿Estás seguro de que el sistema es seguro? Preguntaba Catalina, su voz por una vez desprovista de su usual arrogancia. 200 millones, Mateo. Si algo sale mal. No va a salir mal, interrumpió él. He usado el sistema Fujian durante años. Es impenetrable. El viejo que lo diseñó está muerto y nadie más con esos códigos. Es perfecto. Valentina sintió que sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos. El viejo que lo diseñó. Hablaba de su padre como si fuera basura descartable. Además, continuó Mateo, después de esta transferencia, tendremos suficiente capital para comprar ese resort en Dubái. Imagínalo, mi amor, nuestra propia cadena hotelera. Seremos intocables, intocables. Esa palabra resonó en la mente de Valentina como una campana. Nadie era intocable. Su padre se lo había enseñado. En el mundo de la diplomacia, mija, aprendes que todos tienen un punto débil. Todos. Solo tienes que encontrarlo y presionar. Y Valentina había encontrado el punto débil de Mateo, su arrogancia. Él creía que era más inteligente que todos, creía que nadie podría tocarlo, creía que el sistema Fujian era su fortaleza impenetrable, pero no sabía que la hija del creador de ese sistema estaba durmiendo a 20 metros de su dormitorio, planeando su destrucción. Al día siguiente, la tensión en el ático era palpable. Mateo se había levantado temprano, vistiéndose con un traje gris marengo que probablemente costaba 5.000 euros. Catalina también estaba nerviosa, revisando su teléfono cada pocos minutos. Hoy es el día grande, anunció Mateo durante el desayuno, más para sí mismo que para nadie. A las 10 en punto la transferencia se completará y todo cambiará. Valentina le sirvió café en silencio. Cuando se inclinó para dejar la taza de Mateo, él la agarró de la muñeca. Sus dedos eran como hierro. ¿Sabes qué? Dijo, mirándola fijamente. Deberías estar agradecida conmigo. A pesar de todo, te he dado un techo, comida, un propósito.
Sin mí estarías en la calle vendiendo tu culo en la Castellana como tantas otras. Valentina mantuvo su rostro impasible, aunque cada palabra era como ácido en su piel. Estoy agradecida, señor. Él sonrió, satisfecho, y la soltó. Bien, recuérdalo. Cuando finalmente salieron hacia el banco, Valentina esperó exactamente 30 minutos. Luego, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se dirigió nuevamente al despacho de Mateo. Esta vez sabía exactamente qué hacer. Encendió el ordenador y accedió al sistema de transferencias del banco usando las credenciales que había memorizado de los archivos robados. Era un riesgo enorme. Si fallaba, si alguien detectaba la intrusión, todo acabaría. Pero no podía detenerse ahora. La pantalla mostró el panel de control de transferencias internacionales y allí, programada para ejecutarse en exactamente 23 minutos, estaba la transferencia de 200 millones de euros. Destino: una cuenta numerada en el Banco Rothschild de Ginebra. Origen: una compleja red de cuentas intermediarias diseñadas para borrar cualquier rastro. Protección: sistema de encriptación Fujian. Valentina respiró profundo. Sus dedos se posicionaron sobre el teclado y entonces comenzó a trabajar. Lo que hizo fue simple en concepto, pero brutalmente complejo en ejecución. Usando los códigos de su padre, no canceló la transferencia. Eso habría alertado a Mateo inmediatamente. En cambio, insertó un virus troyano en el sistema de encriptación. El virus era elegante. Dejaría que la transferencia se iniciara normalmente. Pero en el momento crítico, cuando los fondos estuvieran en tránsito entre las cuentas, el sistema se bloquearía. Y no con un error genérico, no. Se bloquearía con un código de seguridad que solo podía desbloquearse mediante una secuencia específica del sistema Fujian. Una secuencia que solo Valentina conocía ahora que su padre había muerto. Pero había más. El virus también activaría un protocolo de grabación que documentaría toda la transferencia, revelando las cuentas de origen, los beneficiarios reales y la naturaleza ilegal de los fondos. Y todo eso se enviaría automáticamente a una lista de destinatarios que Valentina había preparado cuidadosamente: la Guardia Civil, la Agencia Tributaria Española, la Interpol y varios periodistas de investigación conocidos por su trabajo contra la corrupción financiera. Era perfecto, era poético y era peligroso como el infierno. Valentina terminó justo cuando escuchó el ascensor llegar a su piso. Se desconectó del sistema, borró cualquier rastro de su presencia y salió corriendo del despacho. Llegó a la cocina exactamente cuando Mateo y Catalina entraban al ático. ¿Todo bien aquí?, preguntó Mateo quitándose la chaqueta. Sí, señor. Todo perfecto. Él asintió, pero había algo extraño en su expresión, una tensión que no había estado ahí antes. Bien. Voy a trabajar un poco en mi despacho. No me molestes. Catalina lo siguió, susurrando algo sobre champán y celebraciones. Valentina miró el reloj de la cocina. Eran las 9:47 am. En 13 minutos, todo cambiaría. Limpió la cocina con movimientos mecánicos, pero su mente estaba completamente enfocada en el despacho. Podía imaginarlo perfectamente. Mateo sentado frente a su ordenador, observando la pantalla mientras el reloj avanzaba hacia las 10 am. Catalina a su lado, mordiéndose las uñas a pesar de su manicura perfecta. 9:55 am, 9:58 am, 9:59 am. Y entonces a las 10 am exactas, Valentina escuchó un grito. ¿Qué coño? ¿Qué está pasando? La voz de Mateo atravesó el ático como un trueno. Valentina dejó el trapo que estaba usando y caminó lentamente hacia el despacho, como si fuera una empleada preocupada respondiendo a los gritos de su jefe. La escena que encontró fue mejor de lo que había imaginado. Mateo estaba de pie frente a su escritorio, con las manos en la cabeza, mirando la pantalla del ordenador con expresión de horror absoluto. Catalina estaba a su lado, pálida como un fantasma. En la pantalla, un mensaje parpadeaba en rojo: transferencia bloqueada. Código de seguridad Fujian requerido. Acceso denegado. No es posible, rugió Mateo. El sistema es mío. Yo controlo el sistema. Comenzó a teclear frenéticamente, probando diferentes combinaciones, diferentes códigos, pero cada intento resultaba en el mismo mensaje: acceso denegado. Mateo, cálmate, dijo Catalina, aunque su voz temblaba. Llama a Dieter. Él puede arreglarlo. Ya lo llamé. Dice que nunca ha visto algo así. El sistema está completamente bloqueado. Valentina se quedó en el umbral, observando. Era como ver a un dios caer del Olimpo. Mateo, siempre tan controlado, tan arrogante, ahora estaba completamente fuera de sí. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Catalina.
20 minutos, respondió Mateo, su voz ronca. Si la transferencia no se completa en 20 minutos, los rusos van a pensar que los estamos engañando. Y si eso pasa, no terminó la frase, no necesitaba hacerlo. Todos sabían qué les pasaba a las personas que engañaban a la mafia rusa. Mateo golpeó el escritorio con tanta fuerza que Valentina vio saltar una lámpara. Tiene que haber una manera. Tiene que haberla. Y entonces sus ojos se posaron en Valentina. Se quedó mirándola durante un largo momento. Valentina podía ver las ruedas girando en su cerebro, procesando, conectando puntos. Tú, dijo lentamente, tu padre diseñó este sistema. Valentina sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo su expresión confundida. Sí, señor, pero yo no sé nada de... Cállate, rugió Mateo. Tu padre era un genio, te enseñó cosas. Sé que lo hizo. Caminó hacia ella como un depredador. Valentina dio un paso atrás instintivamente. Era solo una niña cuando él trabajaba en eso, dijo con voz temblorosa. No entendía nada de lo que hacía. Mateo la agarró de los hombros con tanta fuerza que dolió. No me mientas, no ahora. Por favor, y esa última palabra, ese por favor, sonaba completamente extraña en su boca. Si sabes algo, cualquier cosa que pueda ayudar, era fascinante verlo así. El hombre que la había humillado durante meses, el hombre que había destruido a su padre, ahora estaba rogándole. Valentina fingió pensarlo. Dejó que el silencio se extendiera, saboreando cada segundo. Había, había algo, dijo finalmente con voz vacilante. Papá solía hablar de un protocolo de emergencia, un código maestro que podía desbloquear cualquier cosa en el sistema. Los ojos de Mateo se iluminaron como los de un hombre muriendo de sed que ve un oasis. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas el código? Valentina bajó la mirada, como si estuviera avergonzada. Podría intentar recordarlo. Pero hizo una pausa, mordiéndose el labio. Necesitaría acceso completo al sistema y tiempo. No puedo prometer nada. Mateo no lo pensó dos veces. La arrastró hacia el ordenador. Tienes 15 minutos, dijo. Haz que funcione o te juro por Dios que no terminó la amenaza. No necesitaba hacerlo. Valentina se sentó frente al ordenador. Mateo y Catalina se colocaron detrás de ella, observando cada movimiento. Podía sentir la tensión emanando de ellos como calor. Sus dedos se movieron sobre el teclado. Para cualquier observador parecía que estaba intentando diferentes combinaciones, diferentes códigos, pero en realidad estaba comprando tiempo, dejando que Mateo sudara, dejando que sintiera la misma desesperación que su padre había sentido en prisión. Esto es más complicado de lo que pensaba, murmuró después de 5 minutos. El sistema ha evolucionado desde que papá lo creó. Hay capas adicionales. Sigue intentando, gritó Mateo. 10 minutos, 11 minutos. El teléfono de Mateo comenzó a sonar. Él lo miró y palideció. Es Dimitri, susurró a Catalina. El contacto ruso. No contestó. Dejó que sonara hasta que el buzón de voz se activó. Mateo, esto es malo, dijo Catalina, su compostura finalmente rompiéndose. Muy malo. Tal vez deberíamos llamar a la policía o... ¿Estás loca? No podemos llamar a la policía. Saben de dónde viene ese dinero. 12 minutos. Valentina podía sentir el pánico en la habitación como una entidad física y lo saboreaba. Creo que estoy cerca, mintió. Hay una secuencia aquí que reconozco, pero necesito silencio absoluto para concentrarme. Mateo y Catalina se quedaron mudos, apenas respirando. 13 minutos. 14 minutos. El teléfono de Mateo sonó otra vez. Esta vez dejó que sonara sin siquiera mirarlo. Y entonces, con exactamente 45 segundos antes del límite, Valentina presionó Enter. La pantalla parpadeó, el mensaje de error desapareció, y en su lugar apareció Protocolo de desbloqueo iniciado, verificación en proceso. Mateo dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que sonó como un sollozo. Lo lograste, susurró. Lo lograste, joder. Pero entonces algo más apareció en la pantalla. Verificación biométrica requerida. Escaneo de huella dactilar. Rodrigo Vance. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo miró la pantalla. Luego miró a Valentina, y en sus ojos Valentina vio el momento exacto en el que todo se conectó en su cerebro. Tú, dijo con voz peligrosamente tranquila, tú hiciste esto. Valentina se levantó de la silla lentamente. Ya no había miedo en sus movimientos, ya no había sumisión. Se quitó el delantal con un movimiento deliberado y lo dejó caer al suelo. Mi nombre no es solo Valentina, dijo, su voz clara y fuerte. Es Valentina Vance, hija de Rodrigo Vance, el hombre al que tú asesinaste. El aire en el despacho se volvió denso, eléctrico, como justo antes de una tormenta. Mateo dio un paso hacia Valentina, sus manos convirtiéndose en puños a sus costados.
Su rostro, normalmente calculador y controlado, se había transformado en una máscara de furia pura. ¿Qué has hecho? Su voz era apenas un susurro, pero contenía más amenaza que cualquier grito. ¿Qué coño has hecho? Valentina mantuvo su posición, aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que huyera. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Hice lo que tenía que hacer, respondió su voz sorprendentemente firme. Lo que debía haber hecho hace años. Exponer al monstruo que realmente eres. Catalina, que había estado observando la escena como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar, finalmente habló. Mateo, ¿de qué está hablando? ¿Qué significa todo esto? Pero Mateo no le prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Valentina, y en ellos había algo que ella nunca había visto antes, miedo genuino. No tienes idea de lo que has hecho, dijo avanzando otro paso. Los rusos no perdonan. Van a venir por ese dinero, y cuando lo hagan, no solo me matarán a mí, te matarán a ti también, a tu madre, a tus hermanos, a todos. Valentina sintió un escalofrío recorrer su columna, pero se obligó a mantener la compostura. Había anticipado este momento durante semanas. No lo creo, dijo sacando su teléfono móvil del bolsillo, porque antes de venir aquí esta mañana envié un paquete muy interesante a varias personas, la Guardia Civil, la Interpol, periodistas del país y el mundo. ¿Sabes qué contenía ese paquete, Mateo? Él se quedó congelado. Cada transacción que has hecho en los últimos 5 años, cada cuenta, cada nombre, incluyendo las conexiones con la Bratva rusa, el cartel de Sinaloa y varios políticos españoles muy importantes. Así que si me pasa algo, si le pasa algo a mi familia, todo eso se hace público automáticamente. Y créeme, los rusos van a tener problemas mucho más grandes que un par de millones perdidos. Era un farol parcial. Valentina había preparado esos archivos, sí, pero no los había enviado todavía. Estaban programados para enviarse automáticamente si ella no desactivaba el temporizador cada 12 horas. Pero Mateo no necesitaba saber eso. Catalina finalmente procesó lo que estaba escuchando. ¿Bradva? ¿Cartel? Mateo, me dijiste que el dinero venía de inversiones legítimas. Su voz se quebró. Dios mío, ¿qué has hecho? Cállate, rugió Mateo, volviéndose hacia ella. Tú sabías. Siempre supiste de dónde venía el dinero. No finjas inocencia ahora. Y ahí estaba, la grieta en su perfecta fachada. Valentina observó cómo la pareja comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Catalina retrocedió, sus ojos llenándose de lágrimas de rabia y miedo. Yo pensé que eran solo cuentas offshore normales, evasión de impuestos, tal vez. Pero mafia rusa, carteles de droga, se quitó el anillo de compromiso y lo arrojó a los pies de Mateo. Estás acabado, y yo no voy a hundirme contigo. Se dirigió hacia la puerta, pero Mateo fue más rápido. La agarró del brazo con tanta fuerza que ella gritó. No vas a ningún lado. Si yo caigo, tú caes conmigo. Tu familia también está metida hasta el cuello en esto. Tu padre firmó la mitad de esos documentos de transferencia. Catalina palideció. Valentina vio el momento exacto en el que la mujer se dio cuenta de que estaba tan atrapada como Mateo. El teléfono de Mateo comenzó a sonar nuevamente. Esta vez él contestó, su voz forzadamente calmada. Dimitri, amigo mío. Sí, hubo un pequeño problema técnico, pero está casi resuelto. Dame 30 minutos y... Se detuvo escuchando. No, no es necesario que vengas aquí. Te lo aseguro, todo está bajo control. Pero la expresión en su rostro decía lo contrario. Cuando colgó, sus manos temblaban ligeramente. ¿Vienen para acá? Dijo, más para sí mismo que para nadie. En una hora. ¿Quieren su dinero o quieren sangre? Valentina sabía que este era el momento crítico. Podía salir corriendo ahora, dejar que Mateo enfrentara las consecuencias solo. Pero eso no completaría su venganza. No limpiaría el nombre de su padre, no le daría el cierre que necesitaba. Necesitaba que Mateo confesara, públicamente, irrevocablemente. Hay una manera de salir de esto, dijo Valentina. Mateo la miró con desesperación mezclada con desconfianza. ¿Qué manera? Desbloqueo el sistema. La transferencia se completa. Los rusos reciben su dinero y se van felices. Pero a cambio, hizo una pausa, saboreando el momento, tú confiesas todo lo que le hiciste a mi padre. ¿Cómo robaste el sistema Fujian? ¿Cómo has estado blanqueando dinero durante años? Y lo haces en video, firmado y certificado. Estás loca, soltó Mateo. Si hago eso, voy a prisión por el resto de mi vida. Así es, confirmó Valentina, pero al menos estarás vivo, porque si los rusos llegan y no tienen su dinero, te garantizo que la muerte será lenta, muy lenta. He leído sobre sus métodos. No son nada agradables.
El silencio que siguió fue interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared. Valentina podía ver a Mateo procesando sus opciones. Era un hombre inteligente. Sabía matemáticas. Y las matemáticas aquí eran simples. Confesión equivalía a prisión, pero también a vida. No confesión equivalía a muerte dolorosa. ¿Y qué me garantiza que desbloquearás el sistema después de que confiese? Preguntó finalmente. Valentina sonrió, pero no era una sonrisa amable. Absolutamente nada. Excepto que, a diferencia de ti, yo no soy una mentirosa. Y a diferencia de ti, entiendo el concepto de honor. Catalina, que había estado observando el intercambio con creciente horror, finalmente explotó. Esto es ridículo, Mateo, no puedes confiar en ella. ¿Una qué, Catalina? Valentina se volvió hacia ella. ¿Una chica pobre? ¿Una sirvienta? ¿Un perro callejero? Porque recuerdo que esos fueron algunos de tus términos favoritos. Catalina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mateo miró su reloj. 40 minutos. Está bien, dijo finalmente su voz derrotada. Lo haré, pero primero desbloqueas el sistema. Quiero ver la transferencia completarse. Valentina negó con la cabeza. Al revés. Primero la confesión, luego el sistema. No, podrías estar mintiéndome. Podrías no saber cómo desbloquearlo. Entonces supongo que tendrás que confiar en mí, dijo Valentina. Algo irónico, ¿no? Considerando que nunca confiaste en nadie en tu vida. Mateo la miró con odio puro, pero también con resignación. Sabía que había perdido. Dame tu teléfono, dijo finalmente. Valentina sacó su móvil, abrió la aplicación de grabación de video y lo colocó sobre el escritorio, enfocando perfectamente a Mateo. Empieza diciendo tu nombre completo y tu posición. Mateo respiró profundo. Cuando habló, su voz sonaba como la de un hombre caminando hacia el patíbulo. Mi nombre es Mateo Alejandro Sandoval Ruiz. Soy el CEO de Banco Sandoval y presidente de la Junta Directiva, y he cometido múltiples delitos financieros durante los últimos 10 años. Valentina sintió que su corazón latía tan fuerte que pensó que podría explotar. Esto era real. Estaba pasando. Continúa, ordenó. Habla sobre Rodrigo Vance. Mateo cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaban vacíos. Rodrigo Vance era un consultor externo para nuestro banco. Era brillante, demasiado brillante. Descubrió irregularidades en nuestras cuentas internacionales, transferencias que no podíamos explicar. Así que yo fabriqué evidencia en su contra. Usé sus códigos de acceso para hacer transferencias fraudulentas que parecían venir de él. Lo incriminé por crímenes que él nunca cometió. Valentina sintió lágrimas quemando sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No todavía. ¿Por qué? Preguntó, su voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué lo hiciste? Porque iba a exponer todo. Iba a destruir el banco. Iba a destruirme. Así que lo destruí primero. Mateo la miró directamente. Y funcionó. Fue a prisión. Murió ahí. Y yo seguí adelante. ¿Y su sistema? ¿El sistema Fujian? Lo robé. Tomé todos sus archivos, todos sus códigos. Los he estado usando para proteger mis transacciones ilegales durante años. Blanqueo de dinero para organizaciones criminales internacionales, narcotraficantes, traficantes de armas, políticos corruptos. Si tenían dinero sucio, yo se lo lavaba. Por una comisión, por supuesto. Catalina había retrocedido hasta la pared, su rostro una máscara de horror. Valentina la ignoró. Esto no era sobre ella. Nombra nombres, dijo Valentina. Los políticos, los criminales, todos. Y Mateo lo hizo. Durante los siguientes 10 minutos destrozó su propio imperio ladrillo por ladrillo. Nombró ministros, senadores, hombres de negocios respetables. Describió transacciones específicas, fechas, cantidades. Era una confesión tan completa, tan devastadora, que cuando terminó, Valentina supo que no había vuelta atrás. Mateo estaba acabado. ¿Contenta? Preguntó él con amargura cuando finalmente terminó. Ahora desbloquea el maldito sistema. Valentina tomó su teléfono, guardó el video y lo envió inmediatamente a la nube. Copias fueron enviadas a múltiples direcciones de correo electrónico que había preparado con anticipación. Luego se sentó frente al ordenador. Sus dedos volaron sobre el teclado. Esta vez no hubo fingimiento, no hubo demora. Ingresó la secuencia real que su padre le había enseñado años atrás. Una combinación de dialectos chinos, coordenadas matemáticas y fechas significativas de la vida de su familia. La pantalla parpadeó. Desbloqueo completado. Transferencia reanudada. Mateo se inclinó sobre su hombro, observando con alivio visible mientras los números comenzaban a moverse en la pantalla. 200 millones de euros fluyendo de una cuenta a otra. Pero entonces algo más comenzó a suceder. Una segunda ventana se abrió, y luego otra, y otra. ¿Qué es esto?
murmuró Mateo. ¿Qué está pasando? Valentina se levantó de la silla, alejándose del escritorio con una sonrisa pequeña pero victoriosa. Oh, ¿no te lo mencioné? Cuando desbloqueé el sistema, también activé un protocolo de transparencia. Cada transacción ilegal que has hecho en los últimos 5 años está siendo transmitida en tiempo real a la Junta Directiva del banco, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a aproximadamente 50 periodistas de investigación. Y también a Interpol. El rostro de Mateo perdió todo su color. No, no puedes saber. Sí puedo. Y lo hice. Valentina sintió una oleada de triunfo tan intensa que casi la mareó. Verás, mi padre no solo creó el sistema Fujian para proteger información, también lo diseñó para exponerla cuando fuera necesario. Era un hombre que creía en la justicia, y aunque tú lo mataste, su trabajo sobrevivió. Y ahora está haciendo exactamente lo que él habría querido, revelando la verdad. Mateo se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. Sus manos buscaron el respaldo de una silla para sostenerse. Me dijiste que si confesaba. Te dije que desbloquearía el sistema, interrumpió Valentina. Y lo hice. Los rusos tendrán su dinero, nadie vendrá a matarte, al menos no ellos. Pero las autoridades, bueno, eso es otro asunto. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia, creciendo cada vez más fuerte, más cerca. Catalina corrió hacia la ventana. ¡Policía! Gritó. Hay coches de policía por todas partes. Valentina caminó hacia la ventana y miró hacia abajo. Era verdad. Unidades de la Guardia Civil rodeaban el edificio. Hombres con chalecos antibalas se desplegaban en formación táctica. Imagino que recibieron mi paquete de información, comentó Valentina casualmente. Fui muy detallada en mi reporte, incluí tu dirección, por supuesto, y una copia de tu confesión en vídeo, por si acaso. El teléfono del ático comenzó a sonar. Valentina lo contestó. Diga. Habla el capitán Rodríguez de la Guardia Civil. Tenemos el edificio rodeado. Necesito hablar con Mateo Sandoval. Un momento, por favor, dijo Valentina educadamente. Le pasó el teléfono a Mateo. Es para ti. Mateo lo tomó con manos temblorosas. La conversación fue breve. Cuando colgó parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Quieren que baje con las manos arriba. Dicen que tienen una orden de arresto por... Su voz se quebró. Por todo. Blanqueo de capitales. Fraude. Asesinato corporativo. Han congelado todas las cuentas del banco, todas mis cuentas personales, todo. Valentina sintió que una paz extraña la invadía. Después de tanto tiempo, después de tanto dolor, finalmente había terminado. Mi padre murió solo, en una celda fría, acusado de crímenes que no cometió, dijo en voz baja. Su nombre fue arrastrado por el barro. Mi familia fue destruida, y todo por tu codicia. Así que perdóname si no siento ninguna simpatía por ti ahora. Mateo la miró, y por primera vez, Valentina vio algo genuino en sus ojos. Arrepentimiento. Pero era demasiado tarde para eso. La puerta del ático explotó hacia adentro. Agentes de la Guardia Civil irrumpieron con armas desenfundadas, gritando órdenes. ¡Manos arriba! ¡Todos contra la pared! Todo sucedió muy rápido después de eso. Mateo fue esposado, leyéndole sus derechos mientras él miraba al vacío. Catalina lloró histéricamente, insistiendo en que ella no sabía nada, que era inocente. Los agentes no parecieron convencidos. Un oficial se acercó a Valentina. ¿Valentina Vance? Sí, vamos a necesitar que venga con nosotros para hacer una declaración oficial. No está arrestada, se apresuró a aclarar, pero tenemos muchas preguntas. Valentina asintió. Mientras era escoltada fuera del ático, pasó junto a Mateo. Él la miró con una mezcla de odio y algo que podría haber sido respeto. Debí haberte matado cuando tuve la oportunidad, murmuró. Valentina se detuvo y se inclinó lo suficiente para que solo él pudiera escucharla. Pero no lo hiciste, porque me subestimaste. Todos lo hicieron. Pensaste que era solo una chica rota, desesperada, que haría cualquier cosa por un poco de afecto. Pero olvidaste algo importante. Soy la hija de Rodrigo Vance. Y los Vance no olvidan. Los Vance cobramos. Luego se enderezó y caminó hacia el ascensor sin mirar atrás. 3 meses después, el Café Central en Madrid siempre había sido el lugar favorito de Valentina cuando era niña. Su padre solía llevarla allí los domingos, y juntos tomaban chocolate caliente mientras él le contaba historias sobre sus viajes diplomáticos. Ahora, sentada en la misma mesa junto a la ventana, Valentina observaba la calle con ojos que habían visto demasiado para su edad, pero por primera vez en años había paz en su mirada. Su teléfono vibró.
Un mensaje de su madre. Los periódicos están hablando de nuevo sobre tu padre, pero esta vez dicen la verdad. Dicen que era inocente, que fue víctima de una conspiración. Mija, no puedo creer que lo lograste. Tu papá estaría tan orgulloso. Valentina sonrió. En los meses desde el arresto de Mateo, todo había salido a la luz. La confesión en video se había vuelto viral. Múltiples investigaciones habían exonerado completamente a Rodrigo Vance. El gobierno español había emitido un perdón póstumo oficial. Incluso estaban hablando de renombrar una calle en su honor. Banco Sandoval había colapsado, por supuesto. Mateo estaba en prisión preventiva, esperando un juicio que duraría años. Catalina había negociado inmunidad a cambio de testificar contra él. Los políticos que habían estado involucrados estaban cayendo como fichas de dominó. Y Valentina había usado el dinero de la recompensa de la Guardia Civil, otorgado por proporcionar información que llevó a arrestos múltiples, para establecer la Fundación Rodrigo Vance, una organización que proporcionaba becas a hijos de personas injustamente encarceladas, ayudaba a familias a contratar abogados, luchaba por reformas en el sistema judicial. Era el legado que su padre habría querido. Un hombre se acercó a su mesa. Era joven, tal vez 30 y tantos años, con un traje modesto pero limpio. Señorita Vance, soy Alberto Mendoza, del periódico El Mundo. ¿Tiene unos minutos para una entrevista? Valentina había rechazado docenas de solicitudes de entrevistas, pero algo en este periodista le pareció sincero. 5 minutos, dijo. Él se sentó sacando una grabadora digital. La gente quiere saber, después de todo lo que pasó, cómo se siente. Valentina pensó en la pregunta. ¿Cómo se sentía? Había pasado tanto tiempo enfocada en la venganza que casi había olvidado cómo sentir otra cosa. Me siento libre, dijo finalmente. Por primera vez en años, me siento libre. No del dolor, porque el dolor de perder a mi padre nunca desaparecerá, pero libre de la rabia, libre de la necesidad de demostrar algo. Mi padre era inocente, el mundo ahora lo sabe, y eso es todo lo que importa. ¿Y el perdón? Preguntó el periodista. ¿Alguna vez podría perdonar a Mateo Sandoval? Valentina miró por la ventana hacia las calles de Madrid que brillaban bajo el sol de la tarde. El perdón no es algo que se da porque alguien lo merece. Se da porque tú necesitas seguir adelante. Mateo destruyó a mi padre. Me usó, me humilló. Pero si gasto el resto de mi vida odiándolo, entonces él todavía gana. Así que no lo he perdonado. Pero tampoco le doy el poder de ocupar mi mente ya. Él es historia. Yo soy futuro. El periodista escribió rápidamente, luego hizo una última pregunta. ¿Qué le diría a otras personas que están luchando contra injusticias similares? Valentina sonrió y esta vez fue una sonrisa genuina, llena de calidez y esperanza. Les diría que nunca subestimen el poder de la verdad. Pueden intentar enterrarla, pueden intentar silenciarla, pero la verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir, y cuando lo hace, nada puede detenerla. También les diría que el dolor puede convertirse en propósito, que la rabia puede convertirse en cambio, que incluso en los momentos más oscuros, cuando sientes que has perdido todo, todavía tienes algo que nadie puede quitarte: tu dignidad, tu valor, tu derecho a luchar. El periodista cerró su libreta con expresión pensativa. Gracias, señorita Vance. Creo que su historia va a inspirar a mucha gente. Después de que se fue, Valentina se quedó sola con su café, sacó su teléfono y abrió la galería de fotos. Allí, entre las imágenes recientes, había una foto antigua, ella y su padre en ese mismo café hace años. Ella tenía tal vez 14 años de Enoch, con brackets y una sonrisa enorme. Su padre la tenía abrazada, mirando a la cámara con esos ojos sabios que ella tanto extrañaba. Lo hice, papá, susurró. Limpié tu nombre. Hice justicia. Y ahora voy a vivir lo suficiente por los dos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero era una lágrima de cierre, no de dolor. El sol se estaba poniendo sobre Madrid, pintando el cielo de naranjas y rosas. Valentina pagó su café, se puso su abrigo y salió a la calle. Tenía una reunión con estudiantes universitarios en una hora. Iba a hablar sobre la fundación, sobre oportunidades de becas, sobre cómo convertir el dolor personal en cambio social. Tenía una vida que vivir, y por primera vez en años estaba emocionada de vivirla. Mientras caminaba por las calles de Chamberí, pasó frente al edificio donde había crecido. Una familia nueva vivía ahí ahora. Había juguetes en el balcón y risas saliendo por las ventanas abiertas. Valentina sonrió y siguió caminando. El pasado era pasado, el futuro estaba esperando.
Y ella, Valentina Vance, hija de un héroe sobreviviente de una guerra silenciosa, arquitecta de su propia justicia, estaba lista para encontrarlo. Fin.